Muy buenas, bienvenidos a Zaragoza Marca, Marca Zaragoza. Hoy estamos recogidos en esta casa, o acogidos, mejor dicho, en Casa Montal, y tenemos un invitado que nos va a sorprender televisivamente, porque aunque no aparece en la pantalla, es uno de los almas mater de esta corporación aragonesa de radio y televisión que estemos en nuestra tierra. Es Javier Martínez, es el director de marketing, desarrollo de negocio y sostenibilidad. Luego le preguntaremos por estas funciones que él representa y lleva en la televisión aragonesa, en la radio y televisión aragonesa. Bueno, Javier es un profesional que lleva 25 años a sus espaldas de experiencia en el mundo de la empresa. Ha estado pues, prácticamente en toda su trayectoria, de casi 25 años, vinculado a empresas y entes públicos. Estuvo en Sodiar, también en el Instituto Aragón de Fomento, captando inversiones extranjeras, hasta que recala en la corporación, ¿no? Bienvenido, Javier. Pues bien hallado, la verdad es que el sitio es fenomenal y la compañía también. Vamos a ver cómo aprovechamos este tiempo. En el LinkedIn dices que te gusta proponer cosas nuevas y que esta es tu filosofía para avanzar. Mi primera pregunta es de cajón. Eso es una gran actitud y sobre todo, como he dicho, practicarla en la parte pública. ¿Se puede? Se puede, sí. Además en el perfil de WhatsApp creo que tengo emprendiendo algo. ¿Me ayudas? Porque sí que además del espíritu de emprendedor tienes que intentar buscar aliados. Y yo creo que en un entorno público donde habitualmente la gente se acomoda en el trabajo, sí que hay que buscar alicientes nuevos para esa motivación extra. Y la verdad, un poco después de todos estos años, sí que se va encontrando. Hay que buscar pues eso, acompañantes de viaje y retos interesantes. Bueno, el reto que tenéis entre manos de la corporación es importante, pero ¿qué hay detrás de la corporación? ¿Qué es la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión? Pues buena pregunta, porque la corporación, que es un ente público, que muchas veces cuando dices la palabra ente ya la gente no lo suele entender, pues eso es un organismo público que depende del Gobierno de Aragón, de los presupuestos del Gobierno de Aragón fundamentalmente. Y como el resto de otras televisiones y radios autonómicas, pues tenemos una parte añadida de ingreso publicitario. Entonces ahí lo que se trata es de generar unos contenidos relevantes y de proximidad para que los aragoneses se sientan identificados cuando ven o escuchan ven la tele o escuchan la radio y luego también sin olvidar el generar contenidos universales que desde Aragón puede interesar. Tenemos Goya, tenemos La Nieve, tenemos Buñuel, un montón de cosas muy importantes que le puede interesar no solamente a Aragón sino al resto, ¿no? Entonces un poco ahí en la corporación lo que intentamos es pues eso, generar esos contenidos y mostrarlos en las diferentes plataformas que hoy en día van saliendo, pues desde la tradicional de TDT de la tele, desde la frecuencia modulada de la radio y todo el abanico multitud de digital, desde las OTTs, desde tener una web, desde una aplicación móvil o todo lo de las redes sociales. Bueno, tienes un cóctel de funciones muy interesante, porque es marketing, es también negocio, lo que podríamos decir comercial, y una pata en la sostenibilidad. Cuéntanos cómo os organizáis, cómo te organizas en manejar este cóctel. Bueno, pues la verdad es que es un cóctel importante de 3 funciones que además se multiplica por 3 empresas. Está la corporación, está la radio y está la televisión. Entonces, pues muchas veces digo yo que es como una persona de circo que tiene 20.000 platos funcionando y la sensación de que en algún momento se te puede caer uno, pero otros los tienes que ir moviendo, ¿no? Pero sí que es cierto que es importantísimo el equipo, que aunque es muy reducido, porque somos una tele y radio pública muy reducida en tamaño, lógicamente porque también tenemos una población mucho menor que otras comunidades autónomas, pero se va complementando por esa ilusión. Entonces sí que tenemos fundamentales la planificación, intentamos tener un cronograma de las cosas que hay que ir haciendo a nivel de estrategia y luego lo que va pasando en el día a día, ¿no? Intentando que muchas veces lo urgente no nos haga olvidar lo importante, ¿no? Pero sí que es cierto que no me aburro prácticamente nunca, siempre tengo un poco la agenda muy cargada porque, como bien dices, o hay un acto de
marca de marketing de puro, como por ejemplo hicimos con el Huesca el otro día, o tenemos que visitar a un anunciante que hacemos el acuerdo anual, o queremos hacer una iniciativa de sostenibilidad con los trabajadores de la corporación. Entonces siempre hay algo que hacer. Bueno, ligado a la sostenibilidad, hay un tema que es muy recurrente, ¿no? Y tú algo has mencionado, ¿no? El coste razonable de un ente público televisivo, como es el caso, ¿no? Y se habla que es sostenible, que en Aragón es sostenible, por su proporción, por su peso. ¿Es así? Sí, es así. Hay varias facetas del tema de la sostenibilidad. Una es, lógicamente, la económica, o sea, no podemos aspirar a tener unos presupuestos como pueda tener TV3 en Cataluña o Canal Sur en Andalucía. Esa es una realidad, pero que hay un presupuesto que además en Aragón ya hace muchos años se consiguió un contrato programa que da una estabilidad presupuestaria no solamente de un año, sino de varios años, normalmente 4, y que eso te hace poder planificar. Con esa planificación tú te ajustas al presupuesto que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de sostenibilidad económica pues es factible, ¿no? Luego, aparte, ese complemento del ingreso publicitario, que es donde pues hay que competir un poco con esa tarta publicitaria, entendiendo que somos un medio público y entonces, bueno, sabiendo que hay que equilibrar ese ingreso con el apoyo del Gobierno de Aragón. Y luego, en la parte de sostenibilidad, nosotros hemos pensado ya desde hace unos años que con esta ventana tan grande que tenemos en la tele, con 400.000 personas que nos ven a diario y en la radio, queríamos ser motor de cambio, ¿no? En temas vinculados a la sostenibilidad y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, por un lado, la sostenibilidad económica del funcionamiento de la corporación y luego, por otro lado, ser motor de cambio en todo lo que es la sostenibilidad vinculada a los ODS. ¿Qué perfil de audiencia tiene la tele y la radio aragonesa? Sí, a ver, las teles en conjunto tienen un perfil de mayores de 40 años y según van aumentando en edad, se va aumentando el tiempo que pasan estas personas en la televisión convencional. El gran reto que tenemos es abrir nuestras audiencias a un perfil más joven. El perfil más joven, yo alguna vez hablando con universitarios, te dan un shock cuando dicen, no, yo es que el cable ese blanco que va a la antena no sé ni dónde está en mi casa, ¿no? Entonces eso es un cambio radical que lo tenemos que entender perfectamente. Entonces, lógicamente, no le podemos dar ese contenido de proximidad y relevante a una persona de 22 años solamente en la TDT, porque no está enchufado a ese cable. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo en mejorar todo lo que son nuestras plataformas digitales, hacer un esfuerzo adicional en lo que es la OTT, que sigue siendo la pantalla grande de casa, la televisión, pero cada vez más está aumentando usos diferentes. Entonces tenemos que ser capaces de ofrecer ese contenido a todos los perfiles, ¿no? Pero sí que es cierto que las teles, pasa también a las radios, a los diarios, a todo lo que es medios tradicionales, pues que tenemos que hacer ese giro a esos nuevos soportes. Luego retomaremos esta pregunta. Cuando veníamos por aquí, me parece que han salido los datos de audiencias. Tú te desayunas con los datos de audiencias, ¿no? Sí, a ver. ¿Os sirve para quitar programas y para poner o no? Aquí... Bueno, eso no cuenta. Sí, a ver, sí que cuenta como en todos los sitios. Yo creo que es un termómetro y un indicador fundamental, ¿no? La audiencia, pero lógicamente en un medio público no es el principal. Eso está totalmente diferenciado con las personas de contenido. Yo sí que desde el punto de marketing, pues lógicamente miramos esas audiencias y sobre todo porque nuestros anunciantes nos compran en función de esas audiencias, pero sí que realmente ese desayuno del dato del SER o de los telespectadores o radioyentes es más la gente de contenidos, ¿no? que tienen que analizar, y ya sabemos que las herramientas, sobre todo en televisión, te permiten minuto a minuto saber cómo se ha ido conectando y desconectando el público. Pues bueno, yo creo que en muchos sectores les gustaría tener esa fuente de dato diario y tan desagregado, ¿no? Pero
pero bueno, ahí la gente de contenidos es la que maneja fundamentalmente esos datos. ¿Pero se cae algún programa por audiencia? A ver, yo creo que, por supuesto, nada a mitad de, o sea, por ejemplo, en televisiones privadas, pues a veces se han hecho estrenos que no ha dado resultado y en el segundo día o tercer día lo han quitado. Aquí se mantienen las temporadas y sí que puede, lógicamente, ayudar a la hora de tomar decisiones de cara a renovaciones. Pero ya digo que en un medio público se entiende perfectamente que hay programas, por ejemplo, que hay de deporte infantil, de determinados temas que no son un prime time y que te van a dar mucha audiencia, pero que como contenido público hay que darlo. Hombre, los datos recientes, no sé si nos querrás dar alguno de los que esta mañana han aparecido, confirman que hacéis una televisión adaptada al territorio con una programación que contempla pues, la despoblación, poder atender estas zonas, o la dispersión poblacional, o la propia identidad aragonesa, porque hay muchos programas que realmente refuerzan esa vinculación con el territorio, y también el envejecimiento, porque también hay muchos programas que van a llenar muchas audiencias pues que quizá están en ese perfil de edad más alta en Aragón. Y ahora vivimos en un fenómeno donde tenemos a los influencers, ¿no? Que están compitiendo también de alguna manera en ese público joven que antes decías, pues bueno, que están viendo la televisión de otra manera. Aquí has apuntado que os teníais que adaptar. ¿En qué línea? ¿Qué estáis haciendo para llegar al público más joven? Hay un poco, además recientemente estuvimos en un foro hablando de influencers, es la generación del contenido. Antes, para hacer un programa de televisión se requerían mínimo 5 cámaras, una iluminación, un plató, un coste muy alto para hacer un programa de calidad. Ahora, el efecto influencer, lo que nos ha pasado es que una persona con un móvil, si hace un contenido atractivo, puede generar audiencias de millones de personas, ¿no? Y además hay plataformas que son globales que permiten no tener que costearte un servidor y que tú tienes a nivel personal tu histórico de vídeos colgado de forma gratuita. Entonces eso los medios tradicionales lo tenemos que aprovechar. ¿Cómo? Sabiendo que hacemos un producto de gran calidad. Entonces tenemos que seguir haciendo ese producto de calidad adaptado a esos soportes. Ya hemos empezado a hacer YouTube hace muchos años y ya estamos haciendo programas específicos de Twitch con el lenguaje y los formatos que exige ese contenido. Y también, por ejemplo, hace poquito presentamos una plataforma de podcast para la radio, por lo mismo, porque hay un consumo lineal de radio, pero hay un consumo más pausado y más selectivo del oyente de que yo quiero escuchar una temática determinada. Entonces generamos esas plataformas para que, para mí el gran secreto es estar bien localizado en el buscador y que si tú pongas una palabra de misterio salga el programa de Abismo de Aragón Radio. Y eso sí que te amplía muchísimo el perfil del oyente en este caso, ¿no? Porque te lo amplía desde el punto de vista de edad y también de ubicación. Ya rompes la frontera de los límites de la Comunidad de Aragón. Yo siempre he pensado que una comunidad autónoma que se cree en sí misma con una identidad necesita del lenguaje audiovisual, necesita de una plataforma, como en este caso es Aragón Televisión. Y creo que no solamente vertebra el territorio, sino que vertebra comercialmente. Esta es la primera pregunta en el tema comercial. ¿Es caro anunciarse en televisión aragonesa? ¿Se pueden anunciar las empresas en televisión aragonesa? Sí, pues es una pregunta difícil de contestar, pero lo voy a intentar hacer, ¿no? Competimos en un ámbito local, pero también en un ámbito nacional. En Aragón Televisión se emite publicidad de grandes marcas nacionales y también de grandes marcas locales, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre el precio de alguien que solamente se puede anunciar en la tele, en su televisión autonómica, y en alguien que es totalmente prescindible anunciarse en una televisión de una población de 1.300.000 habitantes. Entonces lo que yo creo que hemos conseguido es que no haya grandes diferencias entre el precio del que paga el nacional del que paga el local. Luego además también lo que seguimos intentando es escuchar mucho a esos anunciantes y darles alternativas para cada posibilidad. Quiero decir, hay un negocio
particular, por ejemplo, de Huesca o de Zaragoza, que digan, a ver, es que voy a matar moscas a cañonazos, yo tengo un presupuesto muy limitado, y entonces lo que hemos hecho son unos paquetes publicitarios que se adaptan un poco a esa necesidad de cada anunciante. Y ahí un poco lo que hacemos es que en función del volumen de inversión global del año, pues el precio por pase vaya disminuyendo, ¿vale? Pero un poco jugar nacional, local, entender perfectamente que hay competidores locales que para ellos es su fundamental fuente de ingresos la publicidad, y hacer una competencia totalmente leal a todos estos agentes, ¿no? Que el anunciante local ni se sienta beneficiado ni empeorado, que el nacional tenga unos precios competitivos para que podamos entrar en esa planificación publicitaria, y que los agentes locales entiendan el sector de manera conjunta. Bueno, tenemos televisión en abierto, televisión de pago, canales temáticos, televisión en streaming. Bueno, ¿hacia dónde va la tele? ¿Cuáles van a ser el nuevo futuro de la televisión? Sí, va vinculado a los soportes, a la generación. También hace poco hubo un seminario de televisión donde la gran pregunta era ¿qué es televisión? Y hicieron estudios y había como 7 u 8 definiciones de lo que es televisión, ¿no? Porque es televisión un programa de tele que luego se emite en YouTube, o es un contenido en... Entonces, eso ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que lo fundamental es generar unos contenidos relevantes y ponerlos en los soportes que cada audiencia te reclama. Para un programa de un público de más de 65 lo tienes que seguir emitiendo en TDT, pero para un programa, por ejemplo, de básquet femenino, quizá lo tienes que emitir en Twitch con el lenguaje que te permite, ¿no? Es generar el contenido y luego adaptarlo al formato y al soporte que la audiencia lo utiliza. El mercado de televisión en España supone más o menos una inversión de unos 1.700 millones o algo así. De esos 1.700 solamente menos de 100 millones, que son 88, son de las televisiones autonómicas. Es muy bajo el porcentaje. Aunque también es cierto que la televisión nacional, global, ha ido bajando y se ha resentido menos en la autonómica. ¿Cuál es el futuro de las televisiones autonómicas? Sí, exacto. Además, en Aragón ha sido, bueno, de hecho ha habido años que hemos incrementado esa inversión sin haber sufrido ese descenso, porque recuerdo que en 2010 en vez de 1.700 eran 3.500 millones, o sea, ha bajado a la mitad ese ingreso publicitario de televisiones, ¿no? Las autonómicas, lo que tenemos es una competencia muy fuerte, muy profesionalizada, agrupada en dos grandes grupos, que es Antena 3 Media y Mediaset. Luego hay otro grupo de las temáticas que se han agrupado comercialmente en Pulsa, y por último está Movistar, que tiene otros condicionantes porque es de pago, ¿no? Entonces realmente, como tienen muchas cadenas, con una planificación publicitaria en una o dos grandes cadenas nacionales llegas a una cobertura muy alta. Las autonómicas lo que podemos aportar es en un mes aproximadamente incrementar esa cobertura adicional, porque sí que se está viendo cada vez más también que muchas personas que ven televisión solo ven una o dos. Hay que decir que el consumo tele en general está disminuyendo muy poquito a poco, y lo que los telespectadores lo que hacen es ser más fieles a su televisión de cabecera. Antes igual lo que se hacía es ver muchas televisiones distintas, y ahora lo que te mueves es en mis 3 o 4 programas de la cadena favorita, ¿no? Pues muchas gracias. Y una última pregunta. Hace 30 años yo participé en el lanzamiento de la marca Gobierno de Aragón, y aún hay gente que sigue hablando de DGA. Ajá. ¿Qué pasa con Antena Aragón? Antena Aragón, Aragón Televisión. Sí, sí. Me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Yo lo que siempre digo es, yo creo que desde mi punto de vista no podemos hacer nada, porque si tú estás con 3 familiares tuyos, con una mascarilla que pone Aragón TV, hablas de Aragón TV y a los 5 minutos te dicen otra vez la palabra, dices, yo ya no puedo hacer más. Entonces, el tema es, sí que es cierto que ahí hay un tema, y ahí sí que quiero decir que la reflexión que hemos ido haciendo de muchos años es que nuestro fuerte es Aragón, y lo que estamos haciendo desde los últimos años es ponerles apellidos a la marca Aragón. Entonces hemos generado Aragón TV, Aragón Radio, Aragón Deporte, Aragón Sostenible, Aragón Cultura.
¿qué será lo futuro? Ahí es esa reflexión que tenemos que hacer de cara al 2023-2024. Javier, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por aprender un poquito más de televisión, y ahora nos enfrentamos a un cuestionario personal. Muy bien. Venga, a ver, eso siempre me da más miedo. Gracias.